Los estudios nos muestran que el fenómeno de las desigualdades sociodigitales es un fenómeno muy complejo, tanto en lo que se refiere a cómo lo analizamos como a cómo lo abordamos, ¿no? A qué respuestas damos a estas situaciones. En el caso de los colectivos diversos de personas mayores, esta comprensión y este abordaje resulta, si cabe, aún más complejo, debido en parte a las limitaciones en la disponibilidad de datos al respecto. Esto nos dificulta poder explicar los condicionantes de estas desigualdades sociodigitales en esta etapa del ciclo vital. A continuación, me gustaría compartir con vosotros y con vosotras los resultados de la investigación en la que hemos centrado durante este año 2025 nuestro estudio sobre las desigualdades sociodigitales en España. Anualmente, desde la Fundación Ferrer y Guardia, analizamos el fenómeno de las brechas digitales generando bases de datos e intentando incrementar el conocimiento disponible. Este año el objetivo ha estado centrado en comprender más y mejor las desigualdades sociodigitales que sufre la población mayor de 60 años. Para hacerlo posible, necesitábamos superar una de las barreras más claras en el análisis de la brecha digital entre las personas mayores, que es, de hecho, y como ya se ha comentado, la falta de datos primarios suficientes que nos permitan hacer este análisis en profundidad. Por una parte, hemos dado respuesta a este objetivo generando una base de datos que incluye aquellos grupos de edad que, como comentábamos, quedan fuera de las estadísticas oficiales, es decir, las personas de más de 74 años. Además, hemos aplicado el índice IDAWA, que es el índice sintético para medir las desigualdades sociodigitales diseñado por la Fundación, en el caso concreto de los colectivos de personas mayores. Por otra parte, hemos analizado los discursos en torno a estas desigualdades, tanto por parte de personas expertas como de profesionales, como de los propios sujetos del estudio, que en este caso serían las personas mayores. Y finalmente, con el objetivo de que los resultados de esta investigación al final se traduzcan también en orientaciones que posibiliten la acción, ¿no? Que posibiliten el desarrollo de medidas, hemos creado hemos propuesto un decálogo para la inclusión de las personas mayores que os compartiremos al final de esta jornada. A nivel metodológico, y voy a intentar no en este punto, porque en cierta manera ya se ha comentado, este proyecto ha consistido en el desarrollo de un estudio cuantitativo y de un estudio cualitativo. El estudio cuantitativo, en la encuesta representativa del conjunto de la población de más de 60 años en España, con una muestra de 1000 casos y realizada de forma presencial. El estudio cualitativo de grupos de discusión con personas expertas, profesionales y personas mayores de diferentes perfiles y en distintos territorios como rurales. Estos grupos han profundizado en los retos de la digital y abordar aspectos como la relación entre la tecnología y los vínculos sociales. Abordar también temas como los estereotipos edadistas, los derechos digitales, el papel de las tecnologías en los procesos de envejecimiento y un largo etcétera. Durante todo este proceso, además, constituimos un comité de personas expertas que ha estado formado por personas vinculadas a la academia, vinculadas al tercer sector y que de algún modo u otro dedican su vida profesional a atender estas cuestiones. Este comité de personas nos ha acompañado en el desarrollo de este estudio y además también hemos contado con la implicación de distintas entidades que han hecho posible el trabajo de campo a nivel cualitativo. En este sentido, y antes de pasar a la presentación de los resultados, quiero agradecer la implicación tanto de las personas del Comité de Personas Expertas como de las propias entidades, tanto por sus aportaciones, por su tiempo y al final por el impulso a este proyecto que ha sido esencial para poder alcanzar todos estos objetivos que comentábamos. Muchas gracias a todos y a todas. Ahora sí, ya sin más dilación, empezamos con la presentación de los resultados y haremos con el índice IDAWA. Como decía, es una herramienta diseñada por la Fundación Ferrer y Guardia que nos permite analizar los niveles de inclusión y de exclusión digital de la población, incorporando las 3 dimensiones clave del fenómeno de las brechas digitales. Es decir, nos permite analizar estos niveles de inclusión tomando en consideración el acceso, el uso y el aprovechamiento de las tecnologías digitales.
El índice IDAWA se testó por primera vez en la edición de la encuesta de brecha digital de 2024, es decir, en la edición de las encuestas del año anterior. Esto nos permitió, por una parte, comprobar la validez de esta propuesta, ¿no? de esta herramienta metodológica, pero también nos permitió introducir ciertas mejoras que se han hecho efectivas en esta edición, como una mayor sensibilidad de la dimensión de acceso al introducir aspectos que no nos hablaban solo de a qué dispositivos se podía acceder, si se podía acceder a Internet, sino también de la calidad de este acceso, ¿no? Y cómo esto se vincula con cuestiones relacionadas con la autonomía. Además, en esta ocasión hemos podido aplicar el índice IDAWA al análisis de un grupo de población concreto, en este caso el de la población mayor. La aplicación del índice IDAWA a este segmento de población nos permite, por una parte, poder comparar la magnitud de las brechas digitales entre estos colectivos y el conjunto de la población. De este modo, como podéis ver en los gráficos, en comparación con los datos relativos al conjunto de la población española, que se recogieron en 2024, vemos una mayor incidencia de las desigualdades digitales entre las personas mayores. La brecha se situaría en un 37% para el conjunto de la población española, pero se incrementa hasta el 67% en el caso de las personas de más de 60 años. Estas diferencias, como podéis ver, son perceptibles en todas las dimensiones, ¿no? Aunque especialmente llama la atención la brecha de acceso, en la que pasaríamos de una brecha de cerca del 9% en el conjunto de la población a una de más del 41% entre la población mayor. Por otra parte, la aplicación del índice IDAWA también nos permite analizar cómo se distribuye esta población mayor en función de su perfil de inclusión digital, ¿no? Esto lo que nos permite es ver que el grueso de la población de más de 60 años, un 73%, presenta un perfil de inclusión digital baja, frente a un 17% que presenta un nivel de inclusión digital media y cerca de un 10% que se encuentra en un nivel de inclusión digital alta. Y aquí me quiero detener en una de las ideas que también nos trasladaba Vania, y es en esta idea de no hablamos de un colectivo homogéneo, hablamos de un colectivo que presenta distintos niveles de inclusión. Y lo mismo sucede cuando revisamos los datos para la población general o para la población joven. Entre la población más joven también nos encontramos cerca de un 20% que se encuentra en un perfil de inclusión digital baja, es decir, hablamos más de cuestiones estructurales que no únicamente cuestiones generacionales, y esto es algo que debemos tener muy en cuenta, sobre todo a la hora de diseñar las respuestas a estas desigualdades. En función del perfil de inclusión digital, las desigualdades que se sufren, evidentemente, son distintas. De este modo, si la brecha de acceso para el conjunto de la población de más de 60 años, ¿no?, para el conjunto de la población mayor, se situaría en un 41%, si nos fijamos en el perfil de baja inclusión digital, esta brecha de acceso asciende hasta el 53%. En el caso de la brecha de uso pasamos de un 77% a un 91%, y en el caso de la brecha de aprovechamiento aumenta de un 69% a un 84%. Si solo me dejaran destacar uno de los resultados de este estudio o una de las conclusiones a las que hemos llegado durante las investigaciones de este año, sería esto, ¿no?, que los elementos que condicionan el perfil de inclusión digital, entre estos elementos la edad constituye un elemento más, pero no es un factor único. El perfil de inclusión digital también viene determinado por factores como el capital cultural, las actitudes, las condiciones estructurales del entorno en el que nos encontramos, si es urbano, si es rural, las redes de acompañamiento, entre muchísimos otros elementos que deberíamos tener en cuenta. Y de hecho son las intersecciones entre estos elementos los que configuran las limitaciones y las que configuran también las oportunidades de los distintos colectivos de personas mayores. Ahora sí, vistos los datos de IDAWA, que constituyen este módulo estable que repetimos anualmente en las encuestas y que nos permite también hacer estas visiones temporales, ¿no?, año a año, le voy a ceder la palabra a Marta, investigadora de la Fundación y miembro principal casi de las investigaciones de este año, que presentará los resultados de todos aquellos aspectos que hemos detectado que constituyen elementos clave o a tener muy presentes cuando hablamos de la inclusión digital de las personas mayores. Adelante, Marta. Vale, muchas gracias, Sandra.
Bueno, pues pasamos ahora, como ha dicho Sandra, al bloque de las actitudes hacia la tecnología. En el marco de este estudio, nosotras entendemos que estas actitudes son, por un lado, la autopercepción de competencias y, por el otro, la autoconfianza. A lo que llamamos autopercepción de competencias es el nivel donde una persona se sitúa cuando le preguntan qué nivel de competencias cree que tiene, si es básico, intermedio, avanzado o altamente especializado. En la población de más de 60 años vemos que el 70% se autopercibe en el nivel básico, mientras que en la encuesta del año pasado, la población general, este porcentaje es el 36%. En este caso, vemos que una de las variables más significativas es el nivel de estudios, ya que a medida que aumenta el nivel de estudios, disminuyen las personas que se consideran con un nivel básico de competencias digitales. Por otro lado, respecto a la autoconfianza digital, vemos que 2/3 partes de las personas encuestadas presentan un nivel de autoconfianza digital baja o muy baja. Además, en los discursos de las personas mayores, vemos que estas actitudes no son homogéneas. Como a equivocarse o a ser víctimas de engaños, con la curiosidad y motivación por aprovechar las oportunidades que ofrecen las herramientas digitales. Esta tensión refleja que, aunque existe interés, también persisten barreras emocionales que condicionan el aprendizaje y el uso. Un segundo bloque muy importante es el edadismo digital. El edadismo, como antes también comentaba Vania, no solo afecta a cómo la sociedad mira a las personas mayores, sino también a cómo ellas mismas interpretan su propia capacidad. Esto da lugar al edadismo interiorizado, ¿no?, que puede convertirse en una barrera psicológica incluso más fuerte que los estereotipos sociales. Una cuarta parte de las personas encuestadas cree que, en general, la edad limita el aprendizaje tecnológico. Pero cuando se les pregunta por ellas mismas, este porcentaje aumenta. 1 de cada 3 personas considera que, debido a su edad, ya no puede aprender a manejarse con la tecnología. Los datos también nos muestran que el edadismo es mucho mayor entre las personas que tienen un perfil de inclusión digital baja. Entre estas personas, la desconfianza se dirige principalmente hacia sí mismas. En cambio, las personas con mayor inclusión mantienen esas creencias edadistas generales, pero no las aplican a su propia capacidad. Esto significa que cuando la brecha digital se reduce, también se reduce esta barrera tan grande que es el edadismo interiorizado. Perdón, va un poco lento. Vale, por otro lado, vemos que este edadismo no aparece de manera aislada, ya que está condicionado, como decía también Vania, por factores estructurales. En primer lugar, el acompañamiento digital. Cuando la ayuda se da desde esta actitud de infantilización, asumiendo que la persona mayor no puede hacer nada o resolviendo las tareas por ella, esto hace que se deteriore su autoconfianza. Además, esto refuerza la idea de incapacidad y puede conducir a la autoexclusión. En segundo lugar, el diseño de los entornos digitales. Muchos servicios digitales, como veremos a continuación en el próximo bloque, no son accesibles ni usables para este colectivo. Y por último, las respuestas institucionales. Las medidas universales, cuando no se adaptan a las necesidades específicas de los distintos colectivos en situación de vulnerabilidad, provocan un edadismo institucional que actúa también como barrera estructural. Pasando al ámbito de la accesibilidad y usabilidad, en el estudio identificamos diferencias importantes. En cuanto a la accesibilidad, algo más del 80% de las personas mayores afirma ver bien la pantalla y teclear correctamente. Pero cuando nos fijamos en las personas que presentan dificultades de visión o dificultades para mover las manos, estos porcentajes se reducen de manera significativa, como podemos ver en el gráfico de la izquierda. En relación con la usabilidad, los porcentajes son algo menores. Alrededor del 74% considera que se puede navegar bien por las aplicaciones y dispositivos y un 76% piensa que las webs son fáciles e intuitivas. No obstante, entre los perfiles con baja inclusión digital, estos porcentajes son claramente más bajos.
Los problemas que detectamos en estos ámbitos no son menores. Muchas personas se encuentran difícil comprender los códigos del entorno digital, adaptarse a los cambios constantes en las interfaces o entender procesos que tienen demasiados pasos. Todo ello contribuye a la idea de que la tecnología no está diseñada para las personas mayores. La seguridad digital la identificamos como una de las mayores preocupaciones entre las personas de más de 60 años. Casi el 60% de las personas con baja inclusión digital considera que Internet no es un espacio seguro. Y esta percepción de inseguridad aumenta aún más cuando se trata de expresar opiniones políticas en plataformas digitales. Las principales fuentes de inseguridad que hemos detectado son el miedo a ser estafados, el miedo a cometer errores con la banca online, es decir, detectamos sobre todo mucho miedo a todo lo que tiene que ver con el dinero, ¿no? Y también al temor a hacer algo que desconfigure el dispositivo. Estas inseguridades generan un círculo de exclusión, ¿no? Son precisamente aquellos perfiles más vulnerabilizados, como perfiles de inclusión digital baja o que no tienen un acompañamiento digital, quienes quedan expuestos a mayores riesgos y, por consecuencia, quienes más restringen sus usos digitales como estrategia de protección, ¿no?, ante estas inseguridades. Pasamos al ámbito de la formación y una de las conclusiones más claras del estudio es la necesidad de formación digital. La capacitación actúa como factor de protección, esto lo hemos visto claramente ante la exclusión digital, pero lo que vemos en el estudio es que solo un 7% de las personas mayores ha participado en alguna formación digital en los últimos 5 años. Hemos detectado que cuando el acompañamiento se realiza desde la orientación y el enfoque pedagógico, se fomenta la autonomía y se reduce la dependencia. Pero esto ocurre con poca frecuencia, especialmente en los perfiles de baja inclusión, donde vemos que la principal vía de aprendizaje es el entorno cercano. En cambio, en los perfiles de inclusión media o alta, existe una mayor tendencia a formarse, ya sea de forma autónoma o a través de cursos, ¿no? O sea, vemos que en perfiles de baja inclusión principalmente se forman a través del entorno cercano, en cambio en los otros perfiles tienden, aunque aún se basan mucho en el entorno cercano, tienden a formarse más con cursos o con como decían, autodidacta, exacto, que eran autodidactas, ¿no? Vale, entonces, además también hemos podido detectar varias limitaciones en cuanto a las formaciones, ¿no? La mayoría de estas limitaciones están asociadas a la falta de recursos de las entidades o de las administraciones que las ofrecen. Por ejemplo, hemos identificado dificultades para dar continuidad a las formaciones digitales, para ofrecer acompañamiento permanente y dificultades en el acceso a formaciones en entornos rurales. Otro de los resultados bastante interesantes que hemos podido ver, sobre todo en los grupos de discusión, es que las mujeres muestran en general mayor interés por formarse y para adquirir nuevas competencias digitales. Finalmente, cuando hablamos de autonomía digital, vemos que un 65% de las personas mayores se considera dependiente digital. Es una cifra mucho mayor que la del conjunto de la población, donde este porcentaje es del 46%. Además, esta situación se acentúa en las edades más avanzadas, ya que entre las personas mayores de 76 años la dependencia digital llega al 80%. A través de los grupos de discusión, hemos podido ver que la dependencia digital se vive como un factor excluyente que limita derechos, especialmente en los ámbitos como la administración pública, la banca, la privacidad y la gestión de datos personales. Por el contrario, una mayor autonomía digital se experimenta como un proceso de empoderamiento, incrementa la autoestima, refuerza la autopercepción de competencias y favorece un envejecimiento más activo y más participativo. Y bueno, hasta aquí los resultados del estudio. Os dejo ahora otra vez con mi compañera Sandra, que presentará la mesa redonda. Muchas gracias.